Un cordial saludo, bienvenidos a este canal Orlando Vido Jerónimo, donde vamos a trabajar la física desde cero. Aquí vamos a analizar el primer examen parcial de física básica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o el primer examen parcial de física básica universitaria, como le podría llamar usted en cualquier universidad del mundo, principalmente las universidades de habla hispana, porque el lenguaje en el que lo estoy transmitiendo es el español. Entonces seguimos, vamos a ver la primera pregunta. Las unidades de desplazamiento, velocidad y aceleración en el sistema internacional son respectivamente, que vamos primero a tratar lo que es el desplazamiento, la segunda es la velocidad y la tercera es la aceleración. En primer lugar, nosotros tenemos que en física la palabra más importante es medir. Y para nosotros medir, primero tenemos que tener el sistema de referencia donde en ese sistema de referencia, utilizando las dimensiones fundamentales, que son la longitud, la masa y el tiempo, nosotros haremos una combinación de esas magnitudes fundamentales. La física es la ciencia, es una ciencia natural que mide la longitud y la masa en función del tiempo. Y también hay gente que le agrega la longitud y la masa en función del tiempo y también la energía, pero la energía es una magnitud secundaria, no es una magnitud fundamental. Por eso, dentro de mi definición, yo defino la física como la medida de la longitud y la masa en función del tiempo. Entonces, para nosotros medir debemos tener un patrón de referencia. En el sistema internacional, el patrón de referencia es el metro. Y en el sistema inglés es el pies y el centímetro cuando nosotros estamos hablando en longitud. Por lo tanto, el desplazamiento es una unidad que se fundamenta, o sea, es una longitud lineal de desplazamiento. Como es una longitud lineal, en el sistema internacional, nosotros vamos a utilizar el metro para la longitud. Entonces, la velocidad es igual a una longitud sobre tiempo. En el sistema internacional lo medimos con metros sobre segundo. Y la aceleración, su magnitud fundamental o sus dimensiones o la composición de sus dimensiones es una longitud entre un tiempo al cuadrado. Por lo tanto, en el sistema internacional, como el patrón de longitud es metro, el patrón de tiempo es el segundo, entonces lo pondríamos de esta manera. Y esta sería la primera respuesta de nuestro examen parcial. Bien, entonces, aquí en la selección múltiple, nosotros tenemos kilómetro. El kilómetro es una derivación del metro en el sistema internacional. La yarda y la milla se deriva en el sistema inglés. Una derivación del pies, pero en el sistema inglés. Bien, entonces la medida, el criterio de medida es un criterio extremadamente importante en la física, que de hecho está en su misma definición. Es la ciencia natural que midiendo la longitud y la masa en función del tiempo determina la magnitud de todos los fenómenos físicos, bien, o de todos los fenómenos naturales. Pero, porque no es bueno introducir la palabra física dentro de la definición de la física, ¿no? No es correcto decir esto. Ya tenemos nuestra primera pregunta. Las magnitudes fundamentales son el metro sobre segundo y metro sobre segundo al cuadrado para el desplazamiento, velocidad y aceleración respectivamente. Seguimos. Examen muy largo este. Vamos a ver, chicos. Ahora, al sumar dos medidas tomando en cuenta el criterio de cifras significativas, vemos que tenemos ahora la siguiente pregunta del examen y sería, al sumar dos medidas tomando en cuenta el criterio de cifra significativa, ¿cómo debe expresarse el resultado? Vamos a ver. Aquí nosotros tendríamos varias opciones y nosotros vemos que para sumar o restar dos cantidades tomando en cuenta el criterio de cifras significativas, el resultado deberá tener igual número de decimales que el sumando que menos tenga. Aquí vemos la primera opción que nos dice con igual número de cifras significativas que el sumando que menos tenga. Este criterio se utiliza para la multiplicación, y para la división. De manera que esta la vamos descartando. Entonces vamos por eliminación. Con igual número de cifras significativas que el sumando que menos tenga. No. Este sí es el criterio que se utiliza. Este es el criterio que se utiliza para la multiplicación y la división. Porque aquí no con el que más tenga, es con el sumando que menos tenga o con el de la cifra menos precisa.
de manera con igual número de decimales que el sumando que menos tenga. Igual número de decimales que el sumando que más tenga, no, es con el igual número de decimales que el sumando que menos tenga. Si nosotros tenemos 3.25 más 4.1, el resultado en primer lugar será 7.35. El resultado, entonces, para nosotros expresarlo con cifras, tomando el criterio de cifra significativa, deberá tener el sumando que menos tenga. En la República Dominicana y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para nosotros redondear, si el número llega a 5 y el que le sigue es impar, entonces se redondea 7.4. En los Estados Unidos, los libros norteamericanos y los textos norteamericanos, desde que llega a 5, lo llevan a 4 de una vez. Aquí no, aquí tenemos que tener la condición de que el número tiene que ser impar para nosotros llevarlo si está en 5. Si es mayor que 5, automáticamente el número lo debemos correr. Bien, entonces seguimos, chicos. Vamos a ver, si nosotros tenemos que y es directamente proporcional al cuadrado de x, el gráfico debe ser, ¿qué debe ser el gráfico? Vamos a ver. Una línea recta inclinada que parte desde el origen. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que tener la gráfica característica de cada función. Y aquí vemos que cuando nosotros tenemos un gráfico, tenemos este gráfico aquí, tenemos este gráfico, y vamos a poner si nosotros tenemos el gráfico de esta forma, es una línea recta inclinada que parte desde el origen. Entonces la ecuación característica de esta gráfica sería que y es igual a m por x. Aquí les voy a dejar el link de un vídeo donde se explica este tema. Entonces, aquí, si nosotros tenemos la relación entre la variable que y es directamente proporcional a x. Cuando nosotros tenemos una ecuación donde y es directamente proporcional a x, entonces el gráfico es una línea recta. Ahora bien, si nosotros tenemos, vamos a ver la segunda opción, una línea recta que no parte desde el origen. ¿Cuál es la ecuación, la relación? Porque aquí, en este ejercicio, nosotros nos están dando la relación entre la variable. Aquí nos dice que la relación entre la variable que y es proporcional al cuadrado de x. Sería y es directamente proporcional al cuadrado de x. Entonces, si nosotros tenemos una línea recta inclinada que no parte desde el origen, el gráfico para este tipo de recta es una línea recta inclinada de esta manera, pero su relación se le llama variación lineal. No se le llama y directamente proporcional al cuadrado de x, sino que sería una variación lineal. Entonces, y la ecuación característica sería y igual a x más c. Y la distancia c sería la que hay desde el origen hasta donde sería el número, ¿no? Desde el origen hasta donde la gráfica corta el eje de la variable dependiente, que en este caso está allí. Bien, entonces, una parábola, esa es la respuesta correcta. La hipérbola es cuando, ¿para qué relación es la hipérbola? O la hipérbola. La hipérbola se utiliza si y es inversamente proporcional a x. Pero cuando nosotros tenemos una ecuación cuadrática o una proporcionalidad directa al cuadrado, la ecuación característica sería y es igual a m por x cuadrado, y la gráfica característica es una parábola, y la parábola es esto, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería la parábola. En el link del vídeo que yo le dejé, ahí les explica, ahí hay un cuadro donde relaciona la función, la ecuación, la relación entre la variable y la gráfica característica. Si ustedes estudian ese cuadro, no tendrán problemas para este ejercicio. Seguimos. Entonces, si un vector es paralelo al eje X, entonces, vamos a ver, un vector es una magnitud física con dirección. Mucha gente habla de dirección y sentido. Los vectores no tienen sentido. La dirección del vector, vamos a explicarlo con un gráfico. Nosotros tenemos un eje X y Y, tenemos un plano cartesiano, un plano coordenado. Aquí, nosotros vamos a ver claramente, vamos a ponerle un vector aquí. Si nosotros ponemos este vector, la condición necesaria y suficiente para definir ese vector es que tiene una magnitud, es una magnitud dirigida, ¿no? Una magnitud, y su dirección es el ángulo que se forma desde el eje X. ¿Me doy a entender? Desde la parte positiva del eje X. El ángulo cero es este. Entonces, si el vector es paralelo al eje X, ¿qué se cumple? Vamos a hacer un vector paralelo al eje X. El colorcito y el colorcito medio afeminado. Que no tenga yo problema con la jodienda esta de los feministas.
y ahora quieren hacer una dictadura parlamentaria a través del parlamento, ponernos leyes que distorsionen y hacer una subversión ante la sociedad, tanto los feministas y los de izquierda, ¿no? Entonces, tenemos aquí que si el vector es paralelo, recuerden que paralelo significa dos rectas que tienen el mismo ángulo, ¿no? Y dos rectas que se cortan en el infinito. O sea que, según la geometría euclidiana, las dos rectas son paralelas cuando nunca se chocan. Pero la geometría de Gauss nos dice que dos rectas son paralelas cuando se cortan en el infinito. Para que estén claros. ¿Qué sucede en este caso? Vamos a ver las opciones que están disponibles. Su componente y es 0. ¿Qué es la componente de un vector? Vamos a ver. La componente de un vector es la proyección de un vector. Si nosotros encendemos una bombilla aquí, aquí, la sombra que proyecta este vector, ¿cuál sería? La sombra que proyecta este vector, como proyecta una sombrita aquí, la proyección de esta sombra. Aquí, si tú prendes la luz, aquí se va a hacer una sombrita. Entonces, la componente va a ser la longitud que proyecta la sombra de este vector cuando nosotros prendemos la luz. Imagínense que tú una tabla de madera, ¿qué va a pasar? Que aquí se va a proyectar una sombra. Entonces, la longitud de esa sombra va a ser el tamaño de la componente de X. Si el vector, vamos a trabajar con el vector paralelo. Vamos a trabajar el vector paralelo, que es el vector que nos están proponiendo en el ejercicio. Si nosotros decimos, bueno, el vector es paralelo al eje X, es este. Entonces, cuando nosotros proyectamos la sombra del vector, ¿qué va a suceder con la luz? Aquí, la luz, cuando nosotros la encendemos, la sombra que se proyecta es la siguiente. En el eje Y, el vector es del mismo tamaño que la proyección de la sombra en el eje Y. Ahora, ¿qué pasa en el eje X? Si yo si yo prendo una luz aquí, la sombra que me va a proyectar hacia aquí es un punto. No se va a proyectar sombra. Entonces la componente de Y es 0. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta de todas las que aparecería. ¿Cuándo la componente Y sería negativa? Bueno, aquí la componente de Y no es negativa, aquí es un 0 porque es solamente un punto infinitesimalmente pequeño. Entonces se asume que es 0 porque la geometría analítica del infinito se asocia con el 0. Su componente Y es positiva. Bueno, no necesariamente debe ser positiva. Su componente Y es igual a la magnitud. Bien, entonces, aquí vemos que la componente en X es igual a la magnitud. La componente en X es igual a la magnitud. Entonces vamos a ponerle la X. Así sí sería correcto. Bien. Entonces, en este ejercicio, que quede claro lo que es un vector. Un vector es una magnitud con una dirección. Los vectores no tienen sentido, porque la condición necesaria y suficiente para definir un vector sería su magnitud y el ángulo que hay desde X hasta 0. Y ya con eso yo puedo definir todas sus partes. Su magnitud, su dirección, la componente X y la componente Y con su dirección. Aquí, fíjense que si nosotros anclamos este vector, que el vector del ejercicio, si lo anclamos aquí en el origen, vemos que la componente Y es 0. La podemos visualizar. Y la componente X es del mismo tamaño que del vector. Bien, seguimos, señores. La próxima pregunta. La magnitud del desplazamiento y la distancia, ¿cuándo son iguales? Vamos a ver. En primer lugar, la trayectoria es la descripción a cada instante del movimiento. ¿Qué significa? La trayectoria es toda esta descripción. Eso se le llama trayectoria. La longitud de esta trayectoria se le llama distancia recorrida. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cuándo la magnitud del desplazamiento y la distancia son iguales? Vamos a ver, aquí la distancia recorrida es esta longitud, mientras que la longitud o sea, que el vector va a ser igual a la distancia que hay desde A hasta B. Fíjense que el tamaño de ese vector es mucho más pequeño que la distancia recorrida. ¿Cuándo son iguales? Vamos a ver. Si la trayectoria es parabólica, no, porque sería una curva. Si la trayectoria es circular, tampoco. Porque cuando la trayectoria es circular, el desplazamiento es 0. ¿Lo voy a entender? Bueno, depende, no es 0 el desplazamiento. Es 0 si finaliza en el mismo lugar que inicia. Bien, pero todo el desplazamiento se circunscribe al radio de la circunferencia. Si la trayectoria es recta y el movimiento es en un solo sentido, ¿qué significa esto? Vamos a ver.
Aquí, si nosotros tenemos un vector desde A hasta B, suponiendo que este es el punto A y que este es el punto B, aquí tenemos el vector A de A hacia B, que se simboliza de esta forma, la distancia de AB con una rayita aquí, pero la longitud de esa trayectoria es del mismo tamaño que la magnitud del vector. Me doy a entender de esa forma, entonces la magnitud del desplazamiento y la distancia son iguales. Me doy a entender, la distancia recorrida y la longitud de la trayectoria, mientras que el desplazamiento es el cambio de posición desde un lugar, desde un punto hasta el otro. Espero que me haya dado a entender. Seguimos hacia la próxima. La siguiente gráfica, posición-tiempo, representa el movimiento de dos cuerpos A y B que se mueven sobre el eje X. ¿Qué se puede decir acerca de la magnitud de las velocidades, de sus velocidades? Vamos a ver qué se puede decir. En primer lugar, cuando nosotros tenemos la gráfica velocidad, en la gráfica posición en función del tiempo, la velocidad es igual a la inclinación de la recta. Ahora bien, si dos rectas son paralelas, tienen el mismo ángulo, y si tienen el mismo ángulo, también tienen la misma inclinación. ¿Me doy a entender? Aquí, el ángulo, vemos la longitud de ese arco. ¿Qué va a pasar cuando nosotros hagamos la traslapación? Si nosotros llevamos esto aquí, fíjense que es el mismo ángulo. Son paralelas. Cuando son paralelas tienen el mismo ángulo. Y si tienen el mismo ángulo, tienen la inclinación. Y si tienen la misma inclinación, tienen la misma velocidad. Ahora, ¿qué significa que la velocidad parta desde aquí? Si parte desde aquí, vamos a suponer, vamos a inventar un número que de aquí hay 5 metros. ¿Qué pasa? Que el carro surgió con esta velocidad desde una posición de 5 metros y aquí surgió con esta velocidad desde la posición de 0 metros, pero tienen la misma velocidad. El cambio o la constante aditiva que hay desde 0 hasta aquí significa que vamos a ver otro gráfico para nosotros hacer otra analogía. Si nosotros tenemos el gráfico aquí y tenemos dos vehículos, este es el gráfico solamente de la posición. Tenemos un vehiculito, un vehículo A, tenemos el vehículo B, ¿no de acuerdo? El vehículo A, vamos a poner el B con un azul. El vehículo B parte de 0. Vamos a suponer que este es el punto 0. Y el vehículo A parte desde 5 metros. Entonces los dos arrancan con la misma velocidad. La velocidad es igual a la pendiente. La pendiente de la línea recta que hace el movimiento, ¿no? En función del tiempo. Entonces, esperemos que esté claro. Vamos a ver las distintas opciones que tenemos. La velocidad de A es menor que la de B, eso se elimina. La velocidad en X de A es igual a la velocidad en X de B. Esa es la respuesta correcta. Aquí, esta es la que podríamos confundir un poquito más, que la velocidad de que A es igual a 2 veces la velocidad de X en B. La velocidad X del carrito B. Entonces, eso no es cierto. Entonces, aquí, en esta gráfica, vemos que la ecuación de A sería una variación lineal de 5 metros. Eso se le llama variación lineal de 5 metros, como cuando vimos los gráficos, ¿no? Seguimos. Entonces, en el movimiento circular uniforme, vamos a ver la aceleración. ¿Qué nos dice siempre? La aceleración centrípeta es igual a la rapidez cuadrada. La rapidez cuadrada, aquí nosotros ponemos la velocidad, que es una letra griega que se llama épsilon. Esa letra griega se llama épsilon al cuadrado, representa la rapidez cuadrada dividido entre el radio. El radio es la distancia que nosotros tenemos desde aquí hasta aquí. Entonces, aquí nosotros vemos que el radio es la distancia que nosotros tenemos desde aquí hasta aquí. Ese es el radio. La rapidez es igual al tiempo que dura llegar la partícula desde aquí hasta aquí, dividido, o sea, la circunferencia, el pi por el radio, dividido entre el periodo que le toma llegar la partícula desde aquí hasta aquí. A eso se le llama rapidez. Y la rapidez se representa con la letra griega epsilon. ¿Verdad? Entonces, la aceleración es igual a la rapidez al cuadrado. Pero como la aceleración es una magnitud vectorial, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta el vector radial. Y sin embargo, la dirección de esa velocidad
cambia constantemente. La aceleración no es nula, ¿por qué? Porque siempre va a tener una rapidez y un radio. Entonces el cociente de esa rapidez y ese radio en cada instante me va a dar la aceleración, por lo tanto no es nula. Cuando hablamos de nulo significa cero, ¿no? El cero es el elemento nulo. No es correcto decirle nulo, hay que ponerle cero. Apunta hacia el centro. Esta es la respuesta correcta. Una magnitud vectorial que apunta siempre hacia el centro. Esta V es la velocidad tangencial, que su rapidez es esto, pero la velocidad no es lo mismo que esto, porque la velocidad es un vector y nosotros tenemos que definir la dirección. Entonces, ¿qué sucede con la velocidad? Que cambia su dirección en cada punto, a cada instante, de manera que como la dirección de su vector cambia a cada instante, la velocidad es variada. Sin embargo, la magnitud de la velocidad, que es la rapidez, no va a variar porque siempre va a dar los mismos ciclos en el mismo tiempo, en el mismo periodo. La aceleración es tangente a la trayectoria. Lo que es tangente a la trayectoria es la velocidad centrípeta, es la velocidad tangencial. De manera que esta es la que puede confundir más al estudiante. La respuesta correcta apunta hacia el centro. Bien, entonces seguimos. En el movimiento curvilíneo, el lugar que ocupa el móvil en un instante dado con respecto al origen viene dado por, vamos a ver, el vector posición. Vamos a ver este esquema, ¿no? El vector posición viene, si esto fuera el origen, por ejemplo, vamos a poner un plano cartesiano. Vamos a tener un planito cartesiano de posición en metros, donde la y viene dada en metros y la x viene dada en metros. ¿Qué va a pasar? Que el vector posición va a ser la posición a cada instante del punto. Si el punto está aquí, si el punto está aquí, si el punto está aquí. Ahora, cuando yo quiero saber la distancia que hay entre dos puntos de referencia, entre el A y el B, a eso se le llama desplazamiento. Ese sería el vector desplazamiento. Pero el vector posición nos da la posición de la partícula en cada instante. Bien, el desplazamiento es cuando yo tomo dos puntos de referencia para medir su magnitud y dirección. El desplazamiento no incluye el origen y necesitamos dos posiciones para un desplazamiento. Si nos habla entre la longitud entre dos posiciones, ahí sí tenemos el vector desplazamiento. Pero si nos habla de la posición de la partícula, es el vector posición. Mucha confusión en eso en los exámenes. Entonces, la aceleración con que caen todos los cuerpos libremente sobre la Tierra, sobre la superficie de la Tierra, a esa aceleración se le llama aceleración gravitacional. Pongamos que nosotros estamos en la superficie de la Tierra aquí, todos los cuerpos se precipitan hacia el centro de la Tierra. Nosotros vemos que cae de arriba hacia abajo. Vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a ponerlo hasta aquí, suponiendo que está la superficie. Tiende al centro, ¿no? Tiende a caer al centro. El objeto, no importa, la Tierra lo atrae hacia su centro con una fuerza que se le llama fuerza de gravedad. La aceleración se le llama aceleración gravitacional o gravedad. La gravedad es una aceleración porque sí, viene dada en longitud sobre tiempo cuadrado, donde en el sistema internacional vendría siendo metros sobre segundo al cuadrado, viene dada la aceleración gravitacional. ¿Me doy a entender? Ahora, la fuerza gravitacional viene dada por el producto de la masa por la aceleración gravitacional. Vamos a ver las distintas opciones que nosotros tenemos. Tenemos la aceleración gravitacional, pero también tenemos la fuerza gravitacional. Como nos están preguntando sobre aceleración, ¿cuál es la aceleración? O sea, ¿cómo es el nombre de esa aceleración? Porque los cuerpos caen. Por lo tanto, no podemos mezclar lo que es la fuerza gravitacional. La respuesta sería aceleración gravitacional. La fuerza gravitacional es el producto de la masa por la aceleración gravitacional. El resultado de sumar. Ahora nosotros vamos a trabajar con lo que son ejercicios. Para sumar estas dos expresiones, nosotros lo primero que tenemos que hacer en álgebra, recuerden que todas las operaciones matemáticas en física se fundamentan en el álgebra. Entonces, si nosotros tenemos 2.0 por 10 a la 2 más 3.0 por 10 a la 3, lo primero que tenemos que tener es que las dos expresiones tienen que ser semejantes, tienen que tener la misma variable con los mismos respectivos exponentes. Aquí tenemos que la variable el 10 es una denominación, vamos a llamarle variable también, y aquí tenemos una variable literaria. La variable literal, kilómetro, es la misma, por lo tanto ya aquí hay una semejanza, pero con esta denominación, el 10
no tienen la misma base, o sea, no tienen, son las mismas bases, pero no tienen los mismos exponentes. Entonces, dos magnitudes son semejantes cuando tienen la misma base, pero con los mismos respectivos exponentes. ¿Me doy a entender? Entonces, para nosotros poder operar esta expresión, nosotros tenemos que, para sumar o restar dos cantidades deben de ser semejantes. Y para nosotros hacer que 2.0 por 10 a la 2 sea semejante con 3.0 por 10 a la 3, nosotros tenemos que llevar el 2.0 por 10 a la 3. ¿Cómo lo haríamos eso? Para nosotros aumentarle un exponente a la base 10, debemos correrlo hacia la izquierda. ¿Me doy a entender? Si lo corremos hacia la izquierda, aumenta el exponente. Si lo corremos hacia la derecha, el exponente disminuye el exponente. De manera que aquí nosotros tendríamos 0.2 por 10 a la 3 kilómetros. Entonces, más 3.0 por 10 a la 3. 3.0 por 10 a la 3 kilómetros. Ahí tenemos ya dos magnitudes que tienen la misma medida, la misma unidad de medida y tiene los mismos respectivos exponentes en la denominación de la base del 10. Ahora, si yo sumo 0.2 más 3.2, yo voy a tener como resultado 3.2 por 10 a la 3. Porque ya no, solamente tenemos que sumar los coeficientes y ponemos la misma denominación, 10 a la 3 kilómetros. Ahora, si yo hubiese llevado, otro punto de vista sería llevar el 3.0, llevarlo a 10 a la 2. Para llevarlo a 10 a la 2, ¿dónde lo corremos? Corremos para la izquierda, entonces esto equivale a 30 por 10 a la 2. Entonces, 30 por 10 a la 2 más 2.0 por 10 a la 2, entonces aquí tendríamos 32 por 10 a la 2. Para expresarlo en cifra, en notación científica, la notación científica debe ser expresada entre 1 y 9, y aquí tenemos 32. Para que ese número quede entre 1 y 9, lo corremos para acá y queda 3.2, y como lo corremos para la izquierda, o para mi izquierda en este momento, no sé cómo se proyectaría cuando yo lo publique, va a quedar 3.0 por 10 a la 3. Y ahí está expresado utilizando el criterio de cifra significativa y también utilizando el criterio de notación científica. Para sumar o restar dos cantidades, ahí vemos el texto que yo había escrito. Y espero que haya sido de su agrado y de satisfacción la respuesta para esta pregunta del primer examen parcial de física. Seguimos. Aquí vemos, aquí en la parte superior izquierda está la empresa Orbis Engineering. Es mi empresa de ingeniería, donde nosotros podemos realizar cualquier tipo de trabajo de ingeniería, de cálculo, trabajamos por contrata. La empresa Orbis Engineering utiliza un equipo conmigo a la cabeza, donde nosotros ofertamos nuestros servicios profesionales. Este video viene a ustedes gracias a Orbis Engineering. Vamos a ver, dado el vector A de 10, el vector A tiene un módulo de 10 kilómetros, ¿cuál sería el vector menos A? Bueno, para nosotros determinar cuál es el vector menos A, tenemos que hacer la proyección. Se proyecta de esta forma. Vamos a proyectar los ejes cartesianos también. Proyección del eje X. Proyección del eje Y. Entonces, la visualización geométrica que tenemos que tener es que si aquí se corre 30, para acá se corre. El 30 se corre así también. Tenemos que tomar en cuenta el abatimiento, que es una regla que nosotros la corremos 30 para acá, que nosotros corremos 30 para acá, y si se corre 30 para acá, el sentido común, que no se utiliza mucho en la ciencia, el sentido común, pero ya aquí nuestra abstracción a la realidad, vemos que aquí también va a correr 30. Entonces, los puntos cardinales, aquí desde la perspectiva que yo lo estoy haciendo, este es el norte, este es el sur, este y el oeste. De manera que la primera opción de respuesta de 10 kilómetros, 30 grados al sur del este. ¿Qué significa 30 grados al sur del este? 30 grados al sur del este es para acá. Sería esta la proyección. Esta sería la proyección del vector negativo. 30 grados al sur del oeste. 30 grados al sur del oeste. Sería este. La descripción como dice. 10 grados al norte desde el sur sería este, ¿no? Eso no tiene como sentido, 10 grados al norte.
El sur vendría como por aquí, ¿no? Vendría desde aquí, que sería lo mismo que del oeste al sur. O sea, la respuesta correcta sería los 10 kilómetros. Ahí nosotros le cambiamos. Yo le había dicho que los vectores no tienen sentido, pero aquí, eh, para tener coherencia de lo que yo digo, yo utilizo que el vector negativo es el complementario, es el vector complementario al vector, que estamos tratando, donde el ángulo negativo de ese vector le corresponde a un ángulo de 210 grados. 210 grados sería el vector negativo de A. Entonces, ahí yo defino el vector sin tener que decirle sentido, ¿no? Sin tener que utilizar la palabra sentido. Algunos profesores dicen, bueno, se le cambia el sentido simple y llanamente, pero para ese cambio de sentido nosotros hacemos una proyección, etcétera, como yo lo acabo de hacer aquí. Bien, entonces, espero que le haya sido de satisfacción la respuesta. Seguimos para la próxima respuesta. Un móvil, inicialmente, la posición X1 igual a menos 10 se desplaza colocándose la posición X2 igual a 5 metros. Vamos a ver cómo se hace, o sea, cuál es el sentido físico de esta descripción. Aquí, si nosotros tenemos el punto cero, vamos a poner el punto cero aquí. Si este es el punto cero, pero ¿qué pasa? Que la partícula, su punto inicial, está en menos 10, o sea que este es el punto A. Entonces llega hasta la posición final, que es más 5 metros. Sería este el punto B. Entonces, desde A hasta B, nosotros tendríamos el siguiente desplazamiento. La longitud de ese desplazamiento vendría siendo de 10 y luego 5 más. De manera que la longitud de ese desplazamiento de 15. Eso es geométricamente hablando, ¿no? Ahora vamos a verlo desde el punto de vista matemático. La fórmula matemática para nosotros determinar la longitud del vector, porque lo primero que tenemos que realizar, recuerden que la velocidad es igual al cociente de dividir el vector velocidad es igual al cociente de dividir el vector posición, si lo estamos dando en el eje X, entre el tiempo, que es una magnitud escalar. Las magnitudes vectoriales son las que tienen esa flechita arriba. A todas las magnitudes vectoriales en física debemos identificarlas con esta flecha aquí de arriba. Por lo tanto, el vector posición, desplazamiento, tiene que, o sea, delta X, el cambio en X, tiene que ser que esto sea X1 y esta sea X2. Matemáticamente, ¿cómo tratamos eso? Vemos que el vector de desplazamiento, delta X, es igual a delta X. Entonces, delta X es igual a la X final menos la X inicial. Esta es la fórmula matemática de esto. Entonces, seguimos. Primero, cuando nosotros hacemos el cálculo matemático, vemos que el número finaliza en... Vemos que el número finaliza en más 5. De manera que su posición final entonces es más 5, entonces menos la posición inicial que es menos 10. Entonces menos 10 sería 5 más 10. Cuando nosotros hacemos operación nos da más 15. Significa que va a estar en la posición, no, o sea, no nos dice la posición, sino la longitud del vector. El desplazamiento viene siendo la longitud del vector. Nos da la longitud y también nos da la dirección del desplazamiento. Entonces, matemáticamente hablando, vemos que el desplazamiento es igual a 15 metros, de manera que para nosotros obtener el vector velocidad va a ser igual a la división del vector de 15 metros entre el tiempo que duró en desplazarse desde este punto a este punto, que fueron 3 segundos. De manera que la velocidad vendría dada por 15 metros entre 3 segundos. Dividimos 15 entre 3 igual a 5 y metros sobre segundo se queda expresado, metros sobre segundo. Y aquí vemos su dimensión. Si hacemos el análisis dimensional, metros sobre segundo, vemos que es consistente con la unidad de medida que obtenemos en el resultado. Espero que esta respuesta haya sido de su agrado. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Un avión recorre 280 metros en una pista antes de despegar. Parte desde el reposo. Bien, en primer lugar, vemos que el desplazamiento delta X es igual a 280 metros. Ahí tenemos nuestro dato inicial, nuestro primer dato que encontramos en el texto. Se mueve con aceleración constante. La aceleración constante la podemos trabajar en la cinemática, pero no sabemos cuál es la aceleración. Y empleó 8 segundos, tiempo igual
a 8 segundos. Ya con estos datos ya son suficientes para obtener la respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos utilizar la fórmula que dice que la aceleración es igual a 2 veces. Bueno, vemos que la fórmula delta X igual a 1/2 la aceleración en X por el tiempo al cuadrado, de manera que aquí nosotros podríamos obtener que la aceleración sería igual a 2 veces el desplazamiento. ¿Por qué? Porque este 2 pasa para el otro lado multiplicando cuando lo neutralizamos, ¿no? Yo neutralizo ese 2 multiplicándolo con su inverso multiplicativo, y como una ecuación es una igualdad, si yo multiplico por 2 este lado, también multiplico por 2 este lado, por eso que el 2 que está aquí dividiendo queda del otro lado multiplicando. Nos embotellaron en el bachillerato. De manera que aquí me va a quedar solamente la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado. Entonces, nos piden solamente la aceleración. Vamos a dividir todo eso entre el tiempo al cuadrado. ¿Cómo neutralizamos el tiempo al cuadrado? Dividiendo entre tiempo al cuadrado. Como una ecuación es una igualdad, debemos dividir entre tiempo al cuadrado de este lado también. Y nos queda que la aceleración es igual a 2 veces la rapidez dividido entre el tiempo al cuadrado. Pero ¿qué sucede con este ejercicio? Que no tiene consistencia porque también nos están dando la velocidad. Nos están dando más datos que el que necesitamos. Nos están dando una velocidad de 70 metros sobre segundo. O sea que tenemos que tener una consistencia. Tenemos que tener una consistencia física para poder hacer ese ejercicio. Otra fórmula, vamos a ver la fórmula que tenemos disponible para resolver este ejercicio. Primero determinamos la fórmula consistente. Aquí tenemos la respuesta. Tenemos dos tipos de fórmulas. Miren, con esta fórmula ya es suficiente. ¿Por qué? Porque yo tengo la velocidad. El avión, como parte desde el reposo, la velocidad inicial es 0, porque están en reposo al inicio. Entonces ya vemos la rapidez. Vemos que la rapidez es igual a 70 metros sobre segundo. Por lo tanto, si es 70 metros sobre segundo, yo nada más tengo que dividir la rapidez. Lo voy a hacer en rojo con la rapidez, metros sobre segundo, dividido entre la cantidad de segundos que despegó el vehículo, que me dice que es 8 segundos. Entonces aquí nosotros tendríamos que 70 entre 8 es igual a 8.75. 8.75 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué metros sobre segundo al cuadrado? Fíjense que nosotros cuando hacemos el análisis dimensional, metro por segundo sobre segundo, ¿cómo sería la dimensión? Metro por segundo, se multiplica el primero por el inverso, se multiplica el numerador por el inverso del denominador. Metro por 1 es igual a metro. Segundo a la 1 por segundo a la 1, ponemos la misma base y sumamos algebraicamente los exponentes. Y ahí vemos que el ejercicio está dimensionalmente correcto. De manera que la fórmula, por lo menos, ya cuando está dimensionalmente correcta, el resultado de la unidad, ya nosotros tenemos una idea que la fórmula fue correcta. No necesariamente, pero es una condición. No es la condición suficiente, pero sí es necesario. Entonces ya ahí tenemos 8.75. Ya vemos que con esta fórmula hay consistencia. Pero ¿qué pasa? Que también nosotros tenemos la velocidad en función al desplazamiento. Nosotros también tenemos otra metodología para realizar el ejercicio. Entonces vemos que nosotros tenemos a su X, la aceleración en el plano de X, va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿Qué pasa con la velocidad inicial? Que es 0. Y el desplazamiento lo tenemos que es 280 metros. De manera que si nosotros tenemos todos los datos de una fórmula, y ahí tenemos también una justificación para que esa sea la fórmula que se use. Esa es la condición, una de las condiciones necesarias, tener todos los datos que tenemos en la respectiva fórmula. Entonces, vemos que aquí articulamos el ejercicio, sustituyendo cada dato en su respectivo lugar en la fórmula. Hacemos la evaluación, eso se le llama la evaluación, ¿verdad? Evaluamos nuestra función, 70 metros sobre segundo, entre 280 metros multiplicado por 2, vamos a ver. Tenemos 490 entre 560. 490 entre 560 también nos da 8.75, que es consistente con la fórmula, con esta fórmula cuando la analizamos al principio. Ahora, dimensionalmente hablando, ¿qué pasa? Que cuando yo elevo estos metros al cuadrado, me va a quedar 4.900 metros cuadrados
sobre segundo al cuadrado. Y aquí tenemos metro. Entonces, para dividir, nosotros multiplicamos el numerador por el inverso del denominador y me va a quedar metro. Ponemos el resultado, metro cuadrado entre segundo al cuadrado por metro. Este metro lo podemos subir para arriba o lo expresamos arriba, pero con el menos 1. Aquí entonces ahora nosotros multiplicamos metro por metro y me va a quedar, ponemos la misma base y 2 menos 1 es igual a 1. El 1 final no es necesario marcarlo y debajo vamos a tener el segundo cuadrado. Y vemos que la dimensión de la unidad de medida es correcta. Es la misma dimensión que, o sea, la unidad de medida es correspondiente a la de la aceleración, por lo tanto la fórmula es dimensionalmente correcta también. Ahí estamos haciendo su análisis dimensional a cada respectivo ejercicio. Bien, entonces suscríbanse a mi canal Matemática desde Cero, perdón, Orlando Vido Jerónimo, donde yo estoy trabajando primero la matemática desde cero y donde vamos a trabajar también todos los criterios de física básica, desde cero hasta la física 9. Bien. Bueno, la torre inclinada de Pisa mide 54 metros de altura. ¿Qué pasa con la torre? ¿Cuánto tiempo tardaría aproximadamente un objeto en caer hasta el suelo si usamos la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado? En primer lugar, lo que tenemos que determinar es la fórmula que sea correspondiente. Aquí nosotros tenemos aceleración, una fórmula, necesito una fórmula que tenga la aceleración, en este caso que la aceleración en Y. La aceleración en Y generalmente es igual a la aceleración gravitacional. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. También tenemos que tomar en cuenta el tiempo. Bueno, el tiempo es lo que yo estoy buscando, ¿no? Tengo el tiempo que lo estoy buscando, tengo la gravedad, que es una constante, siempre la tengo, y delta Y, en este caso delta Y, es la altura, que es de 54 metros. Para nosotros realizar un ejercicio de física, casi siempre se nos recomienda hacer un diagrama de cuerpo libre o hacer otro diagramita. Entonces, aquí, como la altura es de 54 metros, aquí tenemos que Y0, que Y sub 0 vale 0 en el punto final, y en el, o sea, Y final vale 0, y el carro inicia, perdón, la partícula inicia aquí en Y inicial es igual a 54. La gravedad, como el vector gravedad también es negativo, la gravedad va hacia abajo. Cuando nosotros hacemos el delta Y, ¿qué pasa con delta Y? Que delta Y me dice que finaliza en 0 y inicia en 54 con su respectiva magnitud o unidad de medida. La magnitud del tamaño, el número, la unidad de medida viene siendo la letra, ¿verdad? Menos 54 metros, o sea, algo negativo. Un vector. En física, el signo de positivo y negativo me indica la dirección. Solamente las cantidades vectoriales deben ser negativas. ¿Me doy a entender? Las cantidades escalares no tienen que ver con signos, ni con el signo relativo de positivo y negativo. Dato importante que no saben mucho hoy en día, mucho física. Tenemos menos 54 metros. Pero ¿qué pasa? Que la gravedad también es menos 9.8. ¿Por qué? Porque la gravedad tiene una dirección hacia abajo. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora seguimos, vamos a ver nuestro análisis. Cuando nosotros dividimos negativo entre negativo, ya sabemos que vamos a tener que menos entre menos me va a dar un resultado positivo. Por lo tanto, ya aquí el número no va a ser un número imaginario. Seguirá siendo un número, el resultado será un número real, porque el signo relativo del número que está dentro de la radicación será siempre positivo. Entonces, cuando multiplico 2 por 54, voy a tener 108 entre la raíz de 9.8 y eso nos da 3.3 segundos. La cantidad de cifras significativas que debe tener es 2, porque la cantidad de cifras significativas del camino tiene es 2, que son 9.8 y 9.54, tienen la misma cantidad de cifras significativas. Bien, cuando hacemos el análisis dimensional, vemos que cuando multiplicamos metro, cuando lo dividimos entre metro sobre segundo al cuadrado, que es la dimensión de la aceleración, nosotros multiplicamos el primero por el inverso del segundo. Sería el inverso del denominador, sería ese cuadrado entre metro. Entonces, aquí metro se me va con metro y me queda segundo al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Que aquí yo lo tengo todo entre radical. Me queda segundo al cuadrado, pero ese segundo al cuadrado, ¿qué va a pasar?
que se va a neutralizar la radicación con el segundo al cuadrado, porque decir segundo al cuadrado, si tenemos una radicación cuadrada, una raíz cuadrada, es lo mismo que dividir el 2 el exponente entre el índice del radical, y aquí eso me va a quedar ese a la 1. Vemos que el resultado final tiene una unidad de medida de segundo elevado a la 1 que es consistente con el análisis dimensional. O sea, es un análisis dimensional consistente. Aquí nosotros tenemos una gráfica velocidad en función del tiempo. Determina el valor de la aceleración. En una gráfica, velocidad en función del tiempo, la aceleración. Fíjense que en la parte anteriormente, en este mismo vídeo, nosotros analizamos la gráfica posición en función del tiempo. Ahora nosotros tenemos la gráfica velocidad en función del tiempo, que es distinto. En la gráfica velocidad en función del tiempo, nosotros tenemos que la aceleración es igual a la inclinación de la línea recta. ¿Cómo nosotros medimos la pendiente o la pendiente de la línea recta? Porque la pendiente es la inclinación. ¿Cómo nosotros medimos la pendiente? La pendiente, que es la aceleración en X, me dice que es igual al cambio en Y, inicia en 50, X finaliza en 75 y inicia en 50, dividido entre el cambio del tiempo, que sería 0, que finaliza en 5, pero que inicia en 0. Y aquí nosotros tenemos en la pendiente, en nuestra pendiente tenemos la componente X, que son 5, y la componente Y, que son 25, que es el incremento, ¿verdad? Que nosotros tenemos aquí de 75 menos 50. Y ahí tenemos que la aceleración es igual a la pendiente del gráfico, velocidad en función del tiempo. Tenemos aquí que 75, 25 positivo sobre 5 sería el cociente que tendríamos nosotros que calcular. Y lo tenemos un poquito más nítido. Vemos 25 metros sobre segundo, entre 5 segundos. Vemos cuál es nuestra respuesta. La aceleración es positiva, 5 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando nosotros hacemos el análisis dimensional al metro sobre segundo, multiplicando el numerador por el inverso del denominador, vemos que metro por 1 es igual a metro y segundo por segundo es igual a segundo al cuadrado. Por lo tanto, el análisis dimensional de nuestra fórmula es correcto, es una condición necesaria para que la fórmula esté bien elaborada. Pero es necesaria, pero no es suficiente para que la fórmula esté bien elaborada, porque hay que tener un buen despeje, hay que ver si la constante queda como producto o como un divisor. Hay que tener cuidado para eso. Hay que saber aprender despejar. En este vídeo le voy a poner un link. Aquí le va a salir el link de nuestro canal de ecuaciones, ¿no? De matemática desde cero, donde yo enseño a despejar ecuaciones utilizando principios fundamentales. Ese despeje de ecuaciones le va a ayudar mucho en física. Y de la manera en que yo lo explico, me parece que es la mejor de entre todo lo que ponen dentro de las redes sociales. Suscríbete a mi canal. Si te gustó el vídeo, si te gusta el vídeo, compártelo, dale like, apóyame en Patreon. Las instituciones de República Dominicana que puedan ver este canal o todos los colegios, fundaciones que tienen que ver con la educación, apóyenme en Patreon. El gobierno dominicano, si está de verdad interesado en la educación de su pueblo, apoyen este vídeo, denme una subvención de $100, $1000 todos los meses, señores, atención al Ministerio de Educación. Tengo un anuncio de $100,000 y yo le pongo su símbolo ahí de educación y me pongo a decir que el ministro de Educación de la República Dominicana está trabajando y eso le da una proyección presidencial al ministro de Educación, que quiere ser presidente también, porque él entiende que es un estratega. Vamos a ver, un automóvil recorre 150 kilómetros en 1.5 horas y luego recorre 50 kilómetros en 0.5 horas. Determine su rapidez promedio. Vemos la fórmula de la rapidez promedio. Es igual al cociente de dividir todo el recorrido entre todo el tiempo. ¿Me debe entender? Entonces la rapidez no tiene que ver con el vector. La rapidez es una cantidad escalar, no es una cantidad vectorial. De manera que solamente tenemos que sumar números. No tenemos que tomar en cuenta la dirección las direcciones que hizo el recorrido, solamente sumar números. Entonces, aquí vemos que la rapidez promedio, nosotros sumamos todo el recorrido. Primero recorrió 50 kilómetros y después 150 kilómetros. Al revés, no importa el orden tampoco.
y lo dividimos entre todo el tiempo que lo hizo el recorrido, que fue 1.5 y más 0.5 respectivamente. Es decir, que los 150 kilómetros los recorrió en 1.5 eh, y los 50 kilómetros en 0.5 horas. Vamos a ver cuál fue la rapidez promedio de todo esto. Ya simple y llanamente el cociente cuando nosotros tenemos esta expresión matemática, primero operamos todo lo que está agrupado. Fíjense que esta barra divisoria agrupa todo lo que está aquí arriba y agrupa todo lo que está debajo también. O sea que yo primero tengo que resolver todo lo de arriba y después lo divido entre la suma de todo lo de abajo. Seguimos, chicos, y aquí vemos que nuestra rapidez promedio sería igual a 100 kilómetros por hora. Cuando dividimos kilómetros entre horas, la dimensión de nuestra unidad de medida es correcta. Una longitud sobre tiempo. En este caso, no es consistente con el sistema internacional. Sí es un derivado del sistema internacional. Para que estén expresados en el sistema internacional, tiene que estar en metro y el tiempo tiene que estar en segundo. ¿Me doy a entender? Nuestra próxima pregunta en este primer examen parcial de física básica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nosotros vemos que un ciclista se mueve con una velocidad circular uniforme sobre una pista de radio de 50 metros a una rapidez de 10 metros sobre segundo. La rapidez promedio es igual al cociente de dividir el recorrido total entre el tiempo total. ¿Me doy a entender? Aquí déjenme yo, aquí vemos que la fórmula consistente, porque ya yo tengo los datos, tengo el tiempo, perdón, tengo la rapidez, tengo epsilon al cuadrado, dividido entre el radio, que es igual. El radio es una magnitud vectorial, debería tener una flechita aquí arriba, ¿no? Ahí me equivoqué. Entonces, aquí ya tenemos una fórmula que contiene todos los datos que tiene el ejercicio y vamos a ver ahora si el resultado, ¿no? Tengo 10 metros sobre segundo entre 50 metros. Eso equivale a dividir 100 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Recuerden que la potenciación es distributiva con respecto a la división. Entonces, o la división es distributiva con respecto a la potenciación, de manera que aquí yo puedo elevar esto, puedo elevar esto y puedo elevar esto. Si esto está elevado al cuadrado, entonces me queda el 100 elevado al cuadrado, el metro elevado al cuadrado y el segundo elevado al cuadrado dividido entre el metro. La aceleración vendría siendo entonces igual a 2.0 metros sobre segundo al cuadrado. La cantidad de cifras significativa debe ser 2. Aquí está bien bonito ese ejercicio y es nuestro ejercicio final. Cuando nosotros hacemos el análisis dimensional, vemos que tenemos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Vamos a multiplicar el numerador por el inverso del denominador, sería esto, 1 sobre metro. Entonces, aquí tenemos, el resultado sería metro a la 2 entre segundo al cuadrado entre metro. Entonces, ponemos la misma base, ponemos toda la variable que aparece y restamos algebraicamente los exponentes en este caso. El exponente de la m, el exponente, esto está al cuadrado, el exponente de la m es el único que se va a operar porque la s no tiene con quién operarse. De manera que restar algebraicamente, este viene siendo el minuendo, que no se le cambia el signo, pero sí se le cambia el signo al sustraendo. Recuerden que la resta algebraica es cambiar el signo al sustraendo. De manera que m menos 2 me va a dar m a la 1, ese 1 no es necesario marcarlo, entre segundo al cuadrado. Si tú quieres aprender la matemática para hacer el despeje, la matemática para tratar algebraicamente todas las operaciones de física, te sugiero que sigas mi canal, en el que sigas el segmento o el curso de matemática que tengo en el canal Orlando Video Jerónimo, el curso Matemática desde cero. En esa entrega yo comienzo desde la aparición del número, todos los procesos que ha ido sufriendo el conjunto numérico, hasta el cálculo 15. Integrales de sólidos en revolución, integrales dobles, integrales triples, ecuaciones diferenciales, entre otras. Transformada de Laplace, transformada de Fourier, el número imaginario, la gráfica de la transformada de Laplace, cómo nosotros podemos explicar la transformada de Laplace desde el punto de vista de los números imaginarios, su consistencia dentro del campo de los números imaginarios y en el campo de los complejos también. Todo eso va a ser expuesto en el canal Orlando Video Jerónimo. También vamos a hacer un curso de física universitaria desde cero, donde ya solamente he ilustrado 4 o 5 capítulos de la física básica.
pero vamos a hacer desde física 1 hasta física 15 también. De manera que dale seguimiento a este trabajo que yo vengo realizando. Suscríbete, dale like, comparte con tus redes sociales, porque es la propagación de estos vídeos lo que yo aspiro de tener como punta de lanza para tener ingresos. Que se me ha violado la ley. O sea, la institución para la que yo laboro me ha cortado el salario de que por el asunto este de la cantidad de secciones. Estoy teniendo problemas serios económicos y apelo a la calidad de mi canal para yo tener esos ingresos a través de YouTube. Comparte, dale like, comparte con tus redes sociales y a todas las fundaciones e instituciones públicas y privadas, apóyenme en Patreon. Y cuando usted haga su colaboración en Patreon, yo le voy a promocionar de toda mi audiencia, ¿no? Entonces, que Dios les bendiga.